Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Sale. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un amigo, él economista, especialista en el tema mineros, consultor minero. Me encuentro con César Peirano. Mi estimado César, qué gusto poder conversar contigo después de tanto tiempo. Así es, muchísimas gracias. Un gusto también poder acompañarte en este espacio y a todas las personas que nos siguen. Mi estimado César, vamos directamente al tema, minería. Y de repente sería conveniente que lo enfoquemos en el sur, ¿no? Que es una zona donde actualmente se está viviendo una situación de convulsión social y que al parecer responde a varias, es multicausal, digamos, ¿no? No hay todavía algún consenso con respecto a cuál es el factor determinante, ¿no? Pareciera que hay de todo un poco, ¿no? Pero acá lo importante para esta entrevista es establecer cuáles son los impactos que han tenido estas huelgas, en realidad esta situación de inestabilidad institucional y política que viene desde la asunción del presidente Pedro Castillo y ahora la presidente Boluarte. Entiendo que hay varios factores que son digamos, endógenos propios del país, ¿no? Y también exógenos que son propios, digamos, de los valores, por ejemplo, del precio de los minerales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a lo que ha sucedido desde la asunción de Castillo hasta nuestros días? Sí, mira, Castillo, o la asunción de Castillo lo que provocó principalmente fue una huida de capitales de la economía. Esa fue, digamos, la principal consecuencia de la asunción de Castillo como presidente. Eso obviamente tenía un correlato, no solamente en un tema de tipo de cambio, que fue lo primero que se vio, ¿no? Si te acordarás, el dólar pasó de 3.6 a 4 soles por dólar. Eso fue la primera reacción que se tuvo. Y una inestabilidad pues, económica que se fue yendo hacia atrás con la asunción o la confirmación del directorio del BCR. Entonces, eso calmó un poco las aguas y las cosas empezaron a fluir, digamos, en la parte de tipo de cambio en mejor forma. Pero hubieron varios impactos que se produjeron en la economía y principalmente en el sector minero. El sector minero hay que recordar que venía ya golpeado desde la época de Humala, ¿no? Desde el gobierno de Humala, el sector minero ya tenía trabas burocráticas y de diverso tipo para el desarrollo de la inversión, de nueva inversión. Por lo tanto, ya venía arrastrando desde esos años, digamos, problemas para poder ejecutar inversiones. Sin embargo, siempre había la posibilidad de poder desarrollar algunos de los proyectos que había. En esa época, la cartera de inversiones estaba sobre los 56 mil millones de dólares, más o menos, con todos los proyectos nuevos por desarrollar, dentro de los cuales estaba Tía María, estaba el proyecto de Quellaveco, acá en el sur. Eh, Habían varios proyectos así, proyectos de ampliación de mina, como la de Antapacay, y Áquira, ¿no? En la zona de Apurímac. Entonces, era una cartera interesante que las empresas mineras internacionales, que son los operadores, los que invierten, pues tenían muy buena posibilidad de poder desarrollar, a pesar de las trabas burocráticas que había. Esto, digamos, se fue destrabando en algún sentido bastante corto durante el gobierno de Kuczynski y Vizcarra, ¿no? Que lograron sacar adelante el proyecto de Anglo American que ya becó. Pero fue el único. Los demás se fueron quedando en el tintero por temas netamente burocráticos y demás. Hasta que llega el gobierno de Castillo, ¿no? Pasa Sagasti, que no hizo absolutamente nada por destrabar los proyectos de inversión minera. Viene Castillo y con Castillo se produce pues esta volatilidad de tipo de cambio que termina afectando finalmente las decisiones de inversión netamente en el sector minero. ¿Qué cosa es lo que sucede? La cartera de inversiones es en este momento de cerca de 43 mil millones de dólares aproximadamente. Eso significa que hay proyectos en diversas fases de desarrollo que están ahí para poder avanzar y poder desarrollar. Entonces, con la inestabilidad política y la inestabilidad económica que creó Castillo, es prácticamente imposible que algún inversionista decida poder sacar adelante un proyecto, en cualquiera de las fases. Entonces, eso lo que ha generado es otra vez, como sucedió con el gobierno de Mala, un enorme vacío en cuanto al desarrollo de proyectos nuevos.
y en ampliaciones, ahora que era algo que normalmente, a pesar de los problemas burocráticos que había, se vino dando. Hoy día ya no solamente se hace, digamos, se limita el desarrollo de productos nuevos, sino también de ampliaciones de proyectos que ya están trabajando. Entonces, uno de los objetivos estratégicos que se puso, me acuerdo, en la época del gobierno del presidente García con respecto a la minería, era que Perú lograra por lo menos igualar la producción de cobre que Chile tenía en ese tiempo, ¿no? Y que es más o menos el 50% o un 50% más de lo que Perú produce en este momento. Entonces, con una situación como la que estamos, donde no se puede producir más mineral porque no hay más proyectos, pues lo que vas a ver es lo que ha pasado ya, lo que está pasando con el oro, en el cual llegamos a ser con Yanacocha y Lagunas Norte principales productores a nivel de la región y a nivel mundial, y que hoy día pues está prácticamente en los rankings a nivel mundial, desaparecido el Perú como un potencial exportador de oro. Y nos basamos solamente en la exportación de oro ilegal, ¿no? Como comentábamos la vez pasada con César Gutiérrez y contigo, pues oro que sale por Perú, que sale por Bolivia, etc. Entonces, todo eso ha configurado pues, un escenario bastante complejo para la minería y el desarrollo de proyectos nuevos, que ha tenido también un impacto pues, en las comunidades que reciben un canon a través de sus gobiernos regionales, sus municipalidades, que tienen negocios que están relacionados a la minería y pues a la presión social sobre las minas que están ahorita en producción, pues ha sido mucho más grande. Y parte del impacto que tú ves ahora en el sector, ¿no? Estas marchas y una pequeña parte explicaría esto, ¿no? Que no hay proyectos nuevos, no hay dinero fresco que esté entrando a estos proyectos y por lo tanto pues no hay niveles de empleo adecuados ni niveles de negocio que permitan a las poblaciones que viven alrededor a desarrollarse como lo venían haciendo hasta ahora. Todos dan una opinión poco versada, lo que se llamaría, digamos, en términos de epistemología doxa, opinión, sobre el tema minero, pero pocos hablan con conocimiento de causa. Eh, Tal vez en el caso de Castillo hay una mezcla de ignorancia y también de mala fe. Tal vez él piensa que los capitales foráneos, digamos, interesados en invertir en el Perú son abundantes, cuando no necesariamente es así. Nosotros tenemos competidores, Chile, Canadá, Australia, eh, tenemos competidores y tenemos que generar condiciones para hacer atractivo el país, para que pueda ser un lugar interesante para poder invertir. Y lo que está haciendo el señor Castillo, o hizo, y ahora el señor Boluarte, que al parecer no tiene todavía una brújula con respecto al tema minero, está todavía tratando de solucionar, y de mala manera, creo yo, en otro momento hablaremos sobre el tema, las cuestiones políticas. Al parecer no hay un rumbo claro que sí lo hubo en su momento con el presidente García en su segundo gobierno, por ejemplo, cuando propuso el aporte voluntario, y que creo que generó mucho desarrollo en varias provincias. Yo, particularmente viviendo en Arequipa, pude constatar que esta alianza entre el Estado y la empresa logró realizar grandes proyectos para beneficio de muchas personas en la región Arequipa. Pero hasta el momento no se ha visto, después de los siguientes gobiernos, una visión clara con respecto a una política de Estado que debe ser generar condiciones para que sea atractivo el Perú como un país destino de inversiones en minería. ¿Es correcto lo que estoy sosteniendo o estoy equivocado, mi estimado César? Totalmente correcto. O sea, de parte del Estado no ha habido, después del gobierno del presidente García, prácticamente ningún esfuerzo por atraer inversión nueva. Si bien es cierto, el Perú se presenta digamos, en las ferias internacionales de prospección minera como la PDAC en Canadá, siempre está presente el Perú, va por inversión, van todos, pero obviamente, como bien tú lo dices, en mundo competitivo, pues las decisiones de inversión se mueven a donde los retornos van a ser mayores. Y eso no sucede aquí en Perú, sobre todo si tienes en cuenta pues lo que ha venido después, ¿no? Que te cierran una mina o que te protestan y no te dejan hacer la inversión, lo que pasó con Tía María, lo que pasó en su momento en Cajamarca, lo que viene pasando ahorita con las Bambas, con Antapacay, que no En pueden sacar su Antapacay, mineral. sí, lo de Así Antapacay es es. significativo. Así es. Exacto, entonces, mira, y Antapacay, que es una empresa que tiene un muy buen manejo social, porque el manejo de Antapacay es excelente en la parte social, diferente al de las Bambas, pero aún así,
al compartir la, digamos, la carretera, que es por donde va el flujo de mineral hacia puerto, pues se ve afectada con este tipo de problemas. Entonces, ahí es donde está digamos, el medio del asunto en cuanto a inversión minera, ¿no? Que el Estado no ha hecho su tarea de volver atractivo el país para la inversión. Y eso ha limitado, obviamente, las inversiones. Ahora, con la llegada de Castillo, eso pues se multiplicó por 1000, porque ya no solamente dejabas de ser, digamos, atractivo por temas burocráticos, sino que encima le sumabas una inestabilidad económica y política que no la habías tenido hasta ese momento. Bien. ¿Y hacia dónde están yendo estos capitales? Mira, básicamente por lo que yo he visto, aquí en la región están yendo hacia Chile, están desarrollando proyectos en Chile, en Colombia, a pesar de que el presidente Petro también tiene una visión bastante sesgada hacia la izquierda del tema, hay capitales que están desarrollando en Colombia, están desarrollando en Ecuador, en el África se ha convertido ahora en la nueva niña bonita de la inversión minera, Zambia, República Democrática del Congo, la parte sur central del África, y los mercados tradicionales que eran Australia, Sudáfrica, ¿no? Que todavía mantienen cierto nivel de estabilidad que les permite a los inversionistas pues, recuperar sus inversiones en un tiempo moderado. Bien. Quisiera, César, agradeciéndote por tu tiempo, sé que estás muy ocupado, tratar dos últimos temas. El primero tiene que ver con el canon. El canon se extrae del impuesto a la renta, el 50% que pagan las empresas del impuesto a la renta y que va a los gobiernos regionales, a las universidades públicas, a las municipalidades provinciales y distritales y sobre todo a las municipalidades de la zona de influencia, ¿no? Que reciben una cantidad importante de dinero. Y la percepción que se le ha vendido a la ciudadanía es que las minas no aportan, y las minas sí aportan, y aportan mucho dinero. El problema tiene que ver con la capacidad de gasto de los gobiernos locales y regionales. Tiene que ver con la capacidad de formulación de proyectos. Tiene que ver con la visión del desarrollo estratégico. Tiene que ver con la imposibilidad de poder coordinar con otras regiones proyectos de impacto para lo que podría ser, por ejemplo, en el sur, la macroregión sur. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, ahí hay dos temas que se tienen que abordar. Y primero lo has, digamos, desarrollado correctísimamente. El canon que se va a las regiones, a los municipios, a las universidades, pues por temas de corrupción, en muchos casos de ignorancia de las autoridades en cómo se tienen que aplicar, pues ha hecho que esto no llegue en los niveles que requeriría una región que tiene pues ingresos por la exportación de su mineral. Eso es clarísimo, todos lo tenemos, digamos, se ha estudiado muchos, incluso se ha llegado a cuestionar el mismo proceso de regionalización, porque no solamente hablamos de recursos del canon, sino los recursos del tesoro que se le brinda a los gobiernos regionales y a las municipalidades, pues normalmente revierten, no se invierte, no se gasta por esta incapacidad de las propias autoridades en hacerlo. Pero hay un tema que está detrás, que eso es algo que me parece que tiene que discutirse públicamente, que es finalmente el tema de la propiedad. El tema de la propiedad en el caso del sector minero, especialmente el subsuelo, es algo que está detrás, es el trasfondo de todo este tema que estamos viviendo ahora. ¿Qué sucede? Eh, digamos, cuando tú empiezas a analizar las plataformas de lucha o de pedidos o de reclamos que tienen las comunidades que están alrededor de las minas, pues te vas a encontrar que ellos no están opuestos a la mina. O sea, la gente que está en las bambas, que está bloqueando la carretera, no es porque esté opuesta a la mina, sino lo que quieren es participar del negocio, ¿no? En el caso de las bambas, mira, para que tengas una idea, el pedido que hicieron fue que querían hacer el transporte de mineral desde de la mina al puerto, ¿no? Pues ellos tienen un sistema multimodal que va, primero sale en camión desde la mina hasta un punto en Arequipa donde se transfiere a un ferrocarril. Eso lo hace una empresa privada en este momento y ellos querían hacer ese servicio, ¿no? Es decir, Entonces, que no que es la empresa le diera, digamos, el dinero, ¿no? Dentro de lo que así son los es, convenios marco, ¿no? Que realizan para que ellos pudieran comprar una flota de de camiones, no camiones, lo sé, para así poder es. llevar el mineral hasta, entiendo, ese Matarani, ¿no? Si es en Arequipa, Así ¿no? es, exactamente. Entonces,
eso te da una visión de que lo que esta gente está pidiendo es ser parte de, o sea, no es que gente que está opuesta a la extracción minera. Entonces, en ese sentido, cuando ya tú vas a ver por qué y por qué viene este tipo de problemas, es primero porque se han dado cuenta de la debilidad del Estado. O sea, en un Estado ausente, tú cierras una carretera y la negociación es netamente contra la minera. Entonces lo pones en aprietos porque no puedes sacar el mineral y por lo tanto le cortas el flujo de capital y lo pones contra la espada entre la espada y la pared. Tiene que sentarse a negociar contigo. Entonces, eso ya ellos lo tienen muy claro. Y lo segundo es que están buscando, como te digo, ser parte de este negocio. Ahora, ¿qué cosa sería lo más sencillo? Porque aquí el problema que tienes es que estás poniendo a gente que es relativamente inexperta en el manejo de una operación que es altamente, digamos, peligrosa en cuanto a temas de seguridad. ¿No? No es sencillo transportar mineral, necesitas poder tener permisos, entrenamientos y varias cosas más. ¿No? No es como, Y además que hay que tener dinero para poder cambiar por llantas, darle supuesto, mantenimiento a las así es, máquinas. O un sea, capital de trabajo muy grande. no Sí, es tan fácil, entonces, es un negocio que exacto, requiere, digamos, una inversión y también un apalancamiento financiero para poder solventar estos exacto. gastos, ¿no? Exacto, entonces, claro, ¿cuál es el trasfondo, digamos, de este tema? Es que ellos han visto, y es notorio, que las empresas que son contratistas de la mina tienen un negocio próspero, ¿no? Se alojan en los hoteles de los pueblos que están en estas zonas, consumen en los restaurantes de estas zonas, están, digamos, mostrando en las redes sociales lo que hacen, lo que avanzan, los logros que tienen, y la gente quiere ser parte de eso. Entonces, el camino que han encontrado es cerrar vías y poner a la minera, digamos, contra las cuerdas. Pero realmente lo que debería estarse discutiendo es si esta gente, estas comunidades, deberían ser propietarias en un porcentaje de la mina y recibir las utilidades que cualquier propietario recibe. Por lo tanto, en ese caso digamos, ya no tiene sentido, no Es decir, tendría sentido que ellos es te decir pongan que contra las cuerdas. es decir, que las comunidades tengan un porcentaje de accionariado de las empresas mineras. Se les pueda dar un Exactamente, porcentaje minoritario, pero que tengan un porcentaje en acciones que implicaría también la propiedad. Es decir, exacto. ujú, Entonces tú no tentarías contra tu propiedad. Más sí, bien tú es un defenderías el propio esquema, mineral porque eso te da el dinero que vas a recibir de utilidades. es un esquema que ya se ha planteado en otros países. Sí, por supuesto, y existe, o sea, existe. Como digamos, acá, aquí en el Perú, la propiedad del subsuelo pertenece al Estado. Entonces, obviamente, eso va al Estado directamente y se distribuye a través del canon y otro tipo de soluciones que se han encontrado. Pero en el mundo anglosajón son las comunidades las que son propietarias del subsuelo. Entonces tú vas a encontrar, por ejemplo, en la zona del sur de Estados Unidos, casi en la frontera con México, que es la zona donde está la minería, que las comunidades que han estado ahí asentadas, pues se han vuelto propietarias de la mina, ¿no? Se han vuelto socias del operador minero y por lo tanto socias de la mina. Y reciben pues las utilidades que la explotación genera, ¿no? Es muy, muy cliché, ¿no? Ver estos hoteles que son propiedad de las comunidades indígenas de allá, ¿no? Que están básicamente financiados con las utilidades que vienen de la mina. Entonces, para que tengas una idea del volumen de dinero que maneja esta gente. Entonces, eso es lo que está detrás de este tema. Aquí no se quiere discutir básicamente porque sería realmente una revolución. Es algo de lo que conversábamos, por ejemplo, con Enrique Valderrama para el tema de la agenda social, que tiene que estar planteándose para los nuevos proyectos que se quieren hacer. Porque finalmente, al ser socios a las comunidades en tu negocio, pues te va a permitir tener, digamos, una defensa, no solamente ante estos oportunistas que aparecen, sino como estamos viendo, a estos comunistas terroristas que están ahorita, digamos, encabezando este tipo de manifestaciones, que se financian, digamos, de estas cosas, que llevan después te llevan finalmente a tratar de ser un minero informal o ilegal como parte del circuito que ellos pueden manejar. Entonces, tener a las comunidades como socias creo que sería, en mi opinión, lo más lógico y lo que mejores resultados podría dar en el mediano plazo. Además que los incluyes en la gestión. Es decir, les Exacto. informas acerca de, oye, vamos a recibir este año tanta cantidad porque, no sé, bajó el precio del cobre o subió el precio del cobre. Y, es decir,
los involucras en la realidad del manejo de la empresa, ¿no? Porque es fácil Así decir, es. dame, ¿no? Pero Claro, lo complejo es decir, tenemos este problema, todos, ustedes también, porque también son parte de, tenemos que solucionarlo. Entonces, sí, exacto. pareciera que es una de las tantas fórmulas que no son estatistas, que no son, digamos, intervencionistas, que son más bien fórmulas que se sostienen en el mismo mercado, ¿no? Eh, Así es. Habría que ver si hay voluntad de parte de tanto las empresas como de las comunidades para llegar a estos acuerdos. No obstante, que también las comunidades, o sea, estos acuerdos no deben soslayar que hay derechos de las comunidades protegidos, ¿no? Los derechos culturales, etcétera, etcétera. Entonces, de la propiedad comunal. Entonces, hay que buscar ahí un equilibrio entre la necesidad de comprometer a estas comunidades dentro de la gestión, haciéndolos parte, digamos, del accionariado, de repente con un porcentaje, digamos, pequeño, pero parte de, y al mismo tiempo que la empresa tenga estándares de protección de derechos humanos de las propias comunidades para que no se vean lo que ha estado ocurriendo en muchos casos a nivel de la Corte Interamericana, ¿no? Desastres ecológicos, tenemos el caso Sí. lamentablemente emblemático de Loroya. La última pregunta, César, y nuevamente gracias por estos minutos, es la minería informal. ¿Cuánto representa realmente la minería informal a nivel económico? Eh, ¿Hay algún cálculo aproximado, ¿no? En cuanto al volumen, en cuanto a la cantidad, digamos, que se extrae? Entiendo que la minería informal prioriza el oro más que el cobre, ¿no? Pero se tiene una Sí. idea aproximada de, digamos, el volumen o la cantidad, ¿de cuánto estamos hablando? Sí, mira, aproximadamente, no tengo exactamente el número de toneladas, pero la extracción informal de oro en el Perú representa casi el 140% de la extracción. O sea, no es poco. Por eso te decía, o sea, ese porcentaje ha ido creciendo en el tiempo, básicamente porque, en principio, por un lado, has tenido un aumento en la cantidad de operaciones de minería informal e ilegal, tanto las de Madre de Dios que son ilegales como las que están en la zona de Chala o Nazca que son informales, ¿no? Y por otro lado, ese es un efecto, ¿no? Ha habido más cantidad de personas y mineros que están haciendo ese negocio, y por otro lado tienes que la minería formal ha ido decreciendo en su producción, ¿no? Se han cerrado minas como Yanacocha, se han cerrado minas como eh, Pierina, y por lo tanto, pues, que eran minas que producían, digamos, oro en cantidades muy grandes y que no se renovaron, ¿no? El caso de Yanacocha, pues, no pudo desarrollar Conga, que era la extensión del proyecto de Yanacocha, y en el caso de Pierina, pues, simplemente ya llegó a su término de cierre y no se buscó una alternativa para poder trabajar. Entonces, eso ha hecho también que la producción legal, digamos, o de gran minería de oro se reduzca como porcentaje del total. Y eso ha elevado, pues, el porcentaje que la minería informal y la minería ilegal genera en el mercado. Ahora, eso es muy peligroso porque en cuanto a minería ilegal, sí es una minería muy perniciosa, tiene muy malos, digamos, estándares de calidad y de servicio, muy malos estándares ambientales, utilizan plomo, mercurio, perdón, utilizan mercurio en el proceso para poder trabajar las dragas, desforestan, entonces es muy perniciosa. Entonces, si estás hablando de que los productores de oro de Madre de Dios están representando entre el 10 y el 15% de la producción nacional de oro, pues es muy comprometido lo que se tiene, porque además, tanto la operación ilegal como la operación informal tienen muchas personas, mucha gente que está detrás de ese negocio. Si no me equivoco, la cantidad de personas debe estar sobre el medio millón de personas dedicadas a ese tipo de negocios. Entonces, no, de repente no es, digamos, una cantidad, un porcentaje mayoritario de la producción, pero sí en la cantidad de personas que están detrás de ese trabajo, sí es bastante importante. ¿No? Estás hablando, si son 500.000 familias, multiplicado por 3 o 4, estás hablando de 2 millones de personas que dependen de ese negocio. Entonces, es bastante la cantidad de gente que necesita que ese negocio prospere. Eso es parte también de lo que explica el por qué estas marchas y estos temas han prosperado tanto en estas zonas de producción informal y ilegal,
porque finalmente para ellos el Estado es un estorbo. Y ir contra el Estado pues les significa que ellos esperaban o pensaban que con Castillo iban a tener la libertad añorada de poder hacer su negocio sin preocuparse de intervención de la policía, se quitó el trato con la DEA para el control de las avionetas, entonces pensaban que esto les iba a beneficiar. El cambio de gobierno les ha provocado pues un impacto negativo y por eso han apoyado tan abiertamente estas protestas y lo que ha pasado después. César, para terminar, y dentro del marco de la agenda social que viene promoviendo muchas personas, eh, ¿cuál sería la alternativa de solución frente a lo que es la minería informal? Ojo, hay que distinguir entre minería informal, minería ilegal y la minería artesanal, que no es lo mismo, o la pequeña minería, Así que es, no es lo mismo. Estamos hablando ahora así de es, minería informal. La ilegal, evidentemente, exacto, tienen que responder ante el así Ministerio es, Público, eso ya es otro tema. Estamos hablando ahora de los mineros informales. sí. Mira, los informales son un grupo, como te digo, muy grande. Estamos hablando de unas 400.000 personas que están en el negocio informal. ¿Ya? La solución que se ha encontrado, digamos, de corto plazo es, digamos, la cooperativización del sistema. O sea, se han vuelto cooperativas y están trabajando de esa forma, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran problema que ellos manejan? Que la tecnología que utilizan para la producción es una tecnología ya prácticamente desfasada, desde el uso de explosivos muy básicos como la dinamita, que ya en ningún país se utiliza, solamente en el Perú. Pero Tanto así que, Pero por sí, ahí, César, llegó un rumor a propósito de financiamiento que ha recibido estos huelguistas, supuestamente de los mineros informales, de que las empresas proveedoras de maquinaria grande, pesada, de Lima, les venden a los mineros informales. así es. Eso, o sea, eso es parte del negocio. O sea, mira, para que tengas una idea, una caja de dinamita, ¿ya? Digamos, a puerta de fabricante aquí en Lima cuesta 60 o $70. ¿Ya? Esa misma caja de dinamita puesta en Chala o en Nazca está costando cerca de $300. O sea, el negocio es muy lucrativo, Bien, no solamente para los, de parte del para, revendedor, digamos. así es, no solamente para el productor, porque el productor tiene que pagar esos precios y por lo tanto tiene que generar dinero que te permita poder pagar ese diferencial, sino también para los intermediarios entre los cuales están, por ejemplo, los fabricantes o vendedores de maquinaria. Entonces, si tú entras a ver la información que viene porque ahora hay diversos chats y mucha información en tiempo real disponible con estas personas y empiezas a ver los temas de discusión, esto es todos los días. Necesito comprar un scoop, necesito comprar un taladro, necesito comprar un equipo, necesito un winche, todos los días hay demanda, ¿no? Entonces, es un negocio muy grande, muy, muy grande a todo nivel. Entonces, esto es algo que tiene que de alguna forma formalizarse, ¿no? Lo que ellos quieren es justamente eso, porque la informalidad es lo que los hace, digamos, de tener costos más altos. Y se han dado cuenta que ellos pueden acceder a créditos y pueden tener un manejo mucho más eficiente de sus recursos, ¿no? Si son formales. Pero, ¿qué es lo que sucede? En los procesos en los cuales el Ministerio de Energía y Minas los quiere formalizar son muy engorrosos, muy difíciles de conseguir y pues eso los limita, ¿no? Porque los quieren medir con estándares, digamos, de primer mundo cuando ellos están recién empezando, digamos, el desarrollo de un negocio, digamos, en cuanto a tecnología. Entonces, tiene que haber una flexibilización de los requisitos. Nuevamente hay un divorcio entre la visión que tienen en Lima, por ejemplo, los tecnócratas del Ministerio de Totalmente. Energía y Minas, y la realidad, digamos, del minero informal, y que es lo Así que tú es. estás manifestando en este momento. Exacto. Entonces, los regímenes especiales que se plantean, digamos, como solución, son cojos, ¿no? Tienen tres patas y le falta la principal, que es el tema ambiental o, o el tema de permisos. O sea, es muy complejo porque La para el denominación negocio, la denominación así de es, origen, por ejemplo, en el caso del oro, ¿no? Europa ya puso así algunas es. restricciones, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Entonces, lo que se tiene que hacer es, digamos, apuntar a dividir, a subdividir el negocio, ¿no? Y entender cómo funciona, porque tú hablas con una autoridad política de este tema y realmente no entiende cómo funciona el negocio minero.
O sea, las plantas de beneficio que son donde tendría que hacerse digamos, centrarse el tema del control, prácticamente no lo Las tiene. plantas de acopio, digamos, ¿no? Así es, exactamente. Los acopiadores y los procesadores son donde tú tienes que apuntar al control, ¿no? Que además son intermediarios porque ellos no son los que exportan. Finalmente procesan el mineral y después lo venden a una empresa o dos empresas que son las que monopolizan la exportación del mineral. Entonces, Pero es una eso forma, es digamos, de poder controlar al menos cuánto está saliendo, ¿no? exacto. Entonces, ese control es el que no existe, porque las autoridades no tienen capacidad de control. Eso está en manos de las direcciones regionales, O ¿no? sea, De que minería. una Entonces, posible solución, César, sería, por ejemplo, que los gobiernos regionales o el mismo Ministerio de Energía y Minas pueda invertir en poner plantas acopiadoras para que puedan ya ejercer de alguna manera un cierto control, progresivamente, como tú sí, por sugieres, ¿no? supuesto. Progresivamente, Mira, sí. la tecnología hoy día te permite poder tener, digamos, instrumentos de control en cualquier molino, en cualquier trituradora, chancadora, y saber, o alguna faja transportadora y saber qué cantidad de material sale. Entonces, o incluso en un camión de cualquier tipo, ya tú puedes, con una simulación 3D, prácticamente con un escáner muy sencillo, poder saber qué cantidad de mineral o qué cantidad de material estás tratando. Entonces, eso es una salida muy sencilla, barata, porque cualquier operador minero lo puede hacer desde el más pequeño, ¿no? Simplemente es tener la conectividad para poder hacerlo. Pero ese tipo de salidas no están en la agenda del ministerio, porque el ministerio quiere tener, como en la pesca, un inspector parado en la planta para contar cuánto mineral sale. Entonces, claro, obviamente eso lo hace carísimo, lo hace inviable, ¿no? Pero Y tiene que y se buscarse ese presta tipo a de la soluciones, corrupción, además. por supuesto. ¿No? El método impersonal digamos, automático, automatizado es el más directo, te permite tener información en tiempo real y por ahí puedes tener tú digamos, la salida para este control que se necesita hacer. Bien, César, creo que han quedado muchos temas pendientes. Espero que podamos tener una próxima entrevista. Te agradezco Encantado, mucho claro que sí. por el tiempo que nos has brindado y bueno, creo que es esencial afrontar el problema de la minería en el sur, porque aparte de que la minería sigue siendo parte de la matriz productiva de nuestro país y sobre todo a raíz del COVID, ¿no? La economía se ha reprimarizado nuevamente, ¿no? Así Necesitamos es. generar mayores inversiones y sobre todo en una zona tan compleja como es el sur, pero que es minera. O sea, no nos olvidemos de eso. El sur es una región esencialmente minera, también tiene el puerto, tiene el comercio con Bolivia, pero es minera, ¿no? César, te agradezco mucho y espero, ¿no? Poder contar contigo nuevamente en un próximo programa. Claro que sí, encantado y muchas gracias por la entrevista. Gracias. Te deseo una buena noche. Igualmente, adiós.